Y mire, déjeme le cuento un poco. Tuve el honor de moderar la presentación de un libro que se llama Fuerza Aérea Mexicana, Otra Visión, que es del maestro Arturo Ávila. Arturo es el director de IDN Industrias Militares y que es una empresa, la principal proveedora del ejército en materia de tecnología, obviamente empresa nacional, y en materia también de blindajes, entre otras cosas. Y fue de verdad un gusto poder convivir con todos los generales, los divisionarios del ejército mexicano, con otros generales también, generales de brigada, generales brigadieres, también con gente de la Fuerza Aérea, que me dio de verdad mucho gusto poder platicar y escuchar sus conceptos y sobre todo platicar con el general Salvador Cienfuegos, el general secretario. Mire, yo estoy convencido de que cualquier institución, primero por ser una institución de humanos, está sujeta a tener errores. Ninguna institución es perfecta. Y en segundo lugar, me parece que las instituciones necesitan crítica precisamente para voltear a ver todos esos espacios que pueden estar incompletos y que se tienen que arreglar de alguna forma o de alguna manera. Pero también me parece que debemos de tener una crítica informada. O sea, yo no estoy en contra de la crítica, sino si esa crítica se va a vertir, tiene que ser una crítica de verdad informada, en datos no controvertibles. O sea, en números y en situaciones que finalmente no puedan ser controvertibles. Sí, ya las discusiones técnicas, jurídicas, etcétera, las podemos tener, pero si vamos a hacer una crítica, creo que debemos de tener primero una base de datos que no puedan ser controvertidos, ¿no? Hay que entender también una cosa. Yo no he dicho que el ejército mexicano no haya cometido violaciones a los derechos humanos. Eso sería una falsedad. Primero también hay que entender como ciudadanos que a la función a la que los arrojamos no es una función totalmente compatible con su formación. O sea, los soldados fueron formados para otra cosa totalmente distinta. Y fueron formados para matar, esa es la realidad. Con todo y eso, creo que la Secretaría de la Defensa Nacional pues ha hecho un plan de convertir, de reprogramar a los soldados en cuestión de protección a los derechos humanos y también ha establecido órganos al interior que puedan enseñarle a los soldados eso, los respetos a los derechos humanos. Evidentemente, claro que hay fallas, sí hay fallas. Que se han castigado, se han castigado. Que faltan otras, sí faltan. Eso también es evidente. Pero yo también no puedo entender algo, ¿no? El general Cienfuegos ese día decía dos cosas principales. La primera de ellas es, a ver, nosotros no pedimos la ley de seguridad interior y tampoco la hicimos. Esa ley de seguridad interior está incompleta para la operación que estamos haciendo, pero bueno, es un comienzo. Tiene mucha razón. ¿Por qué? Mire, en el pacto social famoso, ese que primero en un momento Hobbes delimitó en su Leviatán, en el cual el hombre es el lobo del hombre y el ciudadano le daba al señor feudal la soberanía que tenía, y es decir, en esa soberanía el uso legítimo de la fuerza para que pudiera utilizarlo y para que pudiera defenderlo, le daba entre otras cosas, ¿no? Porque también ahí venía algo que era el derecho de pernada, que era el de pasar la primera noche con la esposa recién casada, etcétera. Digo, una serie de cosas que después evidentemente se fueron afinando, y en el pacto social de Juan Jacobo Rousseau nosotros le damos precisamente al gobierno la soberanía y el uso legítimo de la fuerza para que nos defienda. Pero a ver, si usted le da el uso legítimo de la fuerza a alguien y no le dice cómo usarlo, ¿no? Y no sabemos cuáles son los límites claros para utilizarlo, pues bueno, lo está dejando a usted mismo en total indefensión. Es complicado porque hay que recordar que el ejército es la última trinchera que tenemos. Entonces, el hacer una crítica mezquina y una crítica sin fundamento es algo que pone en peligro al propio Estado, se lo digo realmente. A mí me queda claro también que yo creo que en todo este tiempo no ha habido un solo acto de desobediencia hacia la autoridad civil del ejército. No ha habido un solo acto siquiera de sospecha de una desobediencia, de un levantamiento, de absolutamente nada que nos pueda decir que el ejército quiere militarizar el país. Le puedo decir que no hay nada más lejano a eso. Eso es lo primero. Y lo segundo es que también, si nosotros buscamos y analizamos el análisis, la conformación socioeconómica y geográfica del ejército,
El ejército es un ejército del pueblo. El propio general secretario, en un momento dado, cuando estaba chavo, tuvo que ir a buscar una beca para seguir estudiando y después entrar al colegio militar. No pertenece a ninguna élite, ni a ninguna familia, ni a la mafia del poder, ni a ninguna familia rica, ni a una familia de militares. Llegó a ser secretario de la Defensa Nacional, el máximo cargo que tiene la Secretaría de la Defensa, a partir del trabajo y del conocimiento que tiene de servir al país todos los días. Le reitero, esto no quiere decir que el ejército esté finalmente libre de toda culpa. Por supuesto, como una institución humana que es, tiene problemas que se tienen que revisar y que se tiene que castigar a los responsables. De eso estoy totalmente de acuerdo. Pero mire, a nuestro ejército se le destina el 0.38% del Producto Interno Bruto. Con eso es el cuarto lugar en toda América, el segundo en Latinoamérica y el 29 en el mundo. Cuando el promedio, ya no diga usted del ejército que está en el número 1, que es el de los Estados Unidos, el promedio va más o menos en el 1.5% del Producto Interno Bruto en los ejércitos del mundo. El miércoles pasado con el general Cienfuegos, estuvo también Javier Oliva, que es uno de los principales expertos en materia de seguridad nacional, Juan Ibarrola, que es uno de los principales también expertos, periodistas en Fuerzas Armadas y en Policía, y estuvo por supuesto Arturo Ávila, el maestro Arturo Ávila, el director de IBN Industrias Militares, el general Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional, y de eso estuvimos platicando. Le digo algo, de verdad es también cuestión de un poquito de amor a México, de ver cómo el ejército mexicano, no de forma exclusiva, eso hay que reconocerlo, pero sí pone una gran cantidad de los desaparecidos, pone una gran cantidad también de la sangre y de las lágrimas de las familias, porque hay muchos efectivos que pierden la vida en la lucha en contra del crimen organizado. Así que piénselo, con todo y esto que le estoy diciendo, con el 0.38 de inversión del Producto Interno Bruto en el ejército, tenemos el ejército más eficiente en gasto y operación del mundo, que además, mire, va a dar clases a lugares en donde no hay maestros porque tienen miedo, aunque haya una Secretaría de Educación Pública. Va a llevar salud, vacunas, salud dental y otro tipo de salud a muchos lugares, aunque exista una Secretaría de Salud. Ayuda a la población en caso de desastre, aunque esté Gobernación y esté Protección Civil. Es un ejército que hace de todo y para todos. Con el 0.38% del Producto Interno Bruto, creo que es algo que debemos de reconocer. Pues bueno, ya terminaron para muchos las vacaciones de Semana Santa, es momento de regresar a la realidad de las campañas, la realidad de las encuestas, la realidad de Andrés Manuel, la realidad de Mid, la realidad de Anaya, la realidad de Margarita, que si está o no está en la boleta, del Distrito Federal, de Barrales, de Miquel Arreola, de Claudia Sheinbaum, de también los candidatos a gobernador de los diferentes estados, los candidatos a diputados federales, a diputados, senadores también. Ya llegó el momento de regresar a la realidad. Triste realidad que nos alcanza después de algunos días de vacaciones que a nada supieron. No sé usted qué opina. @Francisco Sea, todo junto y con Z.